Muchísimas gracias a regresar a nuestros estudios sobre el primer mandamiento de los 10 mandamientos. Y si se recuerdan, la última vez que nos habíamos reunido la semana pasada, estuvimos hablando sobre la cuarta pregunta de los 4 que habíamos hecho. Y es, ¿qué es la decisión requerida a través y por medio de este mandamiento? ¿Qué es la decisión requerida por este mandamiento? Y si se recuerda, la última vez habíamos dicho que la decisión puede ser dicha positivamente. Y le había dicho que debajo del punto A, que debemos reconocer que solo existe un Dios vivo y verdadero y servirle a Él con todo nuestro corazón. Y si se recuerdan, habíamos compartido 1 Crónicas capítulo 28, versículo 9, juntamente con Deuteronomio capítulo 26, versículo 17, y 1 Corintios capítulo 8, versículos 5, 6 y 7. También habíamos dicho en debajo punto B que debemos devolvernos al Señor y ser salvos, pues solo Él es Dios. Y habíamos citado Isaías capítulo 45, versículo 22, donde el Señor nos dice: volveos a mí y sed salvos. Y luego, punto C, debemos amar al Señor nuestro Dios, Jehová, Yahweh, con todo nuestro corazón. Y habíamos hablado bastante sobre Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5. Hoy comenzamos con punto D, que dice lo siguiente: debemos de buscar el caminar delante de Dios y ser irreprensibles. Permíteme repetirlo. Debemos de buscar el caminar delante de Dios y ser irreprensibles. Mira, en Génesis capítulo 17, y vaya conmigo allá, en versículo 1, por favor, en Génesis capítulo 17, y note lo que dice la palabra del Señor, porque dice aquí, cuando Abraham tenía 99 años, ¿no? Es lo que dice ahí. Dice, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy este Dios, el gran soberano creador Dios, le está hablando. Y dice, yo soy el Dios todopoderoso. Y dice, anda delante de mí y sé perfecto. Mira lo que él dice, y sé perfecto. Wow. ¿Es posible el hombre caminar así? Seguro que sí. Tenemos que reconocer que Él nos está diciendo a nosotros hablar en la rectitud de quien Él es. Tenemos una decisión que tenemos que tomar, en cual se nos requiere de nosotros a caminar justamente delante de Él. Y dice, hermano, pero no es posible. Seguro que sí. Nuestra posición es en Cristo, y a través y por medio de Cristo, en el poder de la persona del Espíritu Santo y su palabra, somos capaces de caminar completamente o completos en Cristo Jesús delante del Señor. Él nos dice en Jeremías capítulo 7, versículo 23, dice lo siguiente, mira lo que él dice. Dice, sino que esto es lo que les mandé. Sino que esto es lo que les mandé, diciendo, mira, no fue una sugerencia, no fue una recomendación, no fue algo para nosotros podemos tomar de consideración. Él dice, sino que esto es lo que les mandé, diciendo, escuchad mi voz y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Y andaréis en todo camino que yo os envíe para que os vaya bien. Mira bien. Mira el versículo. La primera cosa es que tenemos que escuchar su voz. Yo creo que ese es el reto, el desafío que tenemos hoy día. Que no estamos escuchando la voz. Y dice, y seré vuestro Dios. Note bien. El primer requisito es, tenemos que escucharlo para que Él sea vuestro Dios. Y Él dice, y seréis mi pueblo, que nosotros nos convertimos en el pueblo de Él. Y dice, y andaréis en todo camino que yo os envíe para que os vaya bien.
Ese es el problema. Queremos caminar por nuestro propio camino, por nuestra propia senda. Tenemos nuestros propios caminos, lo que nos da la gana, cuando nos da la gana, de la forma que nos da la gana. Y luego nos molestamos cuando la cosa no sale bien. Bueno, obviamente no va a salir bien. El Señor está bien claro en su palabra. Note bien. Él dice, escuchad mi voz. Escuchad. Escuchar aquí la palabra significa, mis hermanos, es escucharla intelectualmente, espiritualmente, abrazarla, aceptarla, incorporarla y encaminarla. Mira bien, punto E. Debemos santificar el Señor en nuestros corazones y ponerlo a Él ponerlo a Él en lo santo que Él es y temerle. Isaías en capítulo 8, en versículo 13 dice lo siguiente: al Señor de los ejércitos es a quien debéis, mire bien, tener por santo, sea el vuestro temor y Él es vuestro terror. Y estamos hablando de los términos positivos hasta este momento. En punto F, mire lo que dice la palabra, mis hermanos. Y vete en Mateo capítulo 6, versículo 24, pero este es el punto. Debemos darnos cuenta que no podemos servir a dos señores, no podemos servir a Dios y al dinero. Y aquí está el problema hoy día. Que doblamos nuestras rodillas y ejercitamos todo lo que podemos ejercitar para ganar, ¿ves? La plata, el dinero, en cual nosotros lo hemos exaltado como si fuera un Dios propio. En la moneda nuestra, en el dinero nuestro aquí en los Estados Unidos, mis hermanos, doblamos más la rodilla a George Washington, Abraham Lincoln, Thomas Jefferson, que al Señor propio. Él dice en Mateo 6:24, nadie puede, mira bien, nadie, aquí está el problema. Él comienza declarando con la primera palabra, nadie. Y si vos crees que eso no te pertenece, tú estás demasiado equivocado, porque dice, nadie, mira bien lo que dice, puede, es capaz o tiene el poder de, nadie puede servir, mira bien, tratar de darle lo mejor a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, se apegará a uno y se despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Y a dónde están la mayor parte de la gente hoy día? ¿Ves? Tratando de reconciliar las dos cosas. ¿Y cómo es que lo han hecho? Es sencillo. ¿Cómo es que ellos intentan de hacerlo? Bueno, predicando un mensaje falso, un mensaje lleno de herejías, mis hermanos, un mensaje lleno de un montón de enseñanzas torcidas, porque han sacado los versículos y lo están torciendo. ¿Ves? ¿Y cuál es? ¿De qué estamos hablando? Del mensaje de la prosperidad, de salud y sanidad, bienestar. Ese mensaje, ¿ves?, trata de reconciliar y unir las dos cosas. Por esa razón tienen que sacar los versículos afuera de su contexto para convencerlo que es la voluntad de Dios, que tú puedes servirle a ¿qué? A Dios y a las riquezas a la misma vez. Él dice, nadie puede servir a dos señores, nadie. ¿Por qué? Porque aborrecerá a uno y amarás al otro. Ese es el problema. Ahora, hemos hablado de la decisión positiva. Vamos a hablar del segundo. La decisión puede ser tomada como una negativa. No debemos tener otros dioses sin importar qué. No debemos nunca de creer en dioses falsos, ninguno, de ninguna manera. Punto. Mira bien, Él lo dice. Él dice en Éxodo capítulo 20. Y note que yo regreso a ese punto y regreso a ese punto,
¿Por qué? Porque obviamente no lo comprendemos. Porque estamos doblando nuestras rodillas a otros dioses. Él dice, no tendrás. Tú, yo, nosotros, vos. Dice, otros dioses delante de él. Pero él lo pone de una forma bien personal. Tú, vos, delante de mí no lo vas a hacer. En el Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 11. Deuteronomio capítulo 11, versículo 16 dice lo siguiente. Dice, cuidaos no sea que se engañe vuestro corazón y os desviéis, ¿qué? Y sirváis a otros dioses y los adoraréis. Dice, cuidado. ¿Por qué lo dice? Porque es posible caer en esa trampa. También nos dice en 1 de Juan capítulo 5, versículo 21, dice, hijos, guardaos de los ¿qué? De los ídolos. Es fácil lo que tenemos hoy día. Conmigo, este pensamiento. Porque esta decisión demanda algo. ¿Demanda qué? Demanda por Dios que es clara, mis hermanos. La decisión demandada por Dios es bien clara, mis hermanos. Nosotros no debemos de tener otros dioses de ninguna manera. Solo existe un Dios vivo y verdadero. Nosotros debemos de creer en Él y solo en Él. Y yo me repito y dice, ay hermano, porque tú repites lo que es tan sencillo y entendible. Porque obviamente no es tan sencillo y no tan entendible. Mira, te recuerda cuando Dios estaba hablando con Abraham y esa gran promesa. Y Él le dijo en Génesis, en capítulo 15. En Génesis, note bien conmigo, abre su Biblia y mira lo que él dice, él está hablando a Abraham y le dice, Génesis 15 y versículo 6 dice, y Abraham creyó en el Señor y él se le reconoció, ¿por qué? Por justicia. En esa época había un sinfín de dioses, pero Abraham creyó en él y se le fue por justicia. Segunda Crónicas en capítulo 20, versículo 20, Segunda Crónicas capítulo 20, versículo 20, mira bien lo que dice, se levantaron muy de mañana y salieron al desierto de Tecoa, y cuando salían Josafat se puso en pie y dijo, oídme Judá y habitantes de Jerusalén, confiad en el Señor, vuestro Dios, y estaréis, ¿qué? Seguros. Confiar en sus profetas y triunfaréis. Oh, mis hermanos, cómo nos falta escuchar estas palabras de nuevo. Nos falta comprender, mis hermanos. Pero hoy en día, ¿qué es lo que pasa? Perdón, ¿qué es lo que sucede hoy día? Escuchan el predicador, está en el púlpito, ¿ves? Y lo tratan como si fuera loco. Esa es la opinión de él. Eso es lo que él piensa. Así yo no pienso, así no lo siento, así yo no. Él sí, pero yo no. Porque tienen el predicador desconectado de la persona de Dios y de su palabra. ¿Acaso no somos portavoz del Señor a través de qué? De su palabra escrita, de obedecerla. Mira, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio ¿qué? Su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él, aquí está la clave, aquellos que creen en Él, no se pierdan, mas tenga ¿qué? Vida eterna. ¿Qué vida más rica uno puede pensar? Pero la vida eterna. En Juan capítulo 6, en versículo 28-29, dice esto, dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica, qué? Las obras de Dios? Y respondiendo Jesús les dijo esto, esta es la obra de Dios, que creáis en Él y que Él ha enviado. ¿Qué mensaje tan sencillo? ¿En quién está hablando? De Jesús. En 1 de Juan capítulo 3, en versículo 23, 1 Juan capítulo 3, versículo 23 dice y este es su mandamiento. Note bien que aquí no dice su sugerencia, su opinión, su idea.
Mira bien. Y este es un mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. Ahora, vamos a abrir nuestras Biblias y léese conmigo en Éxodo capítulo 20. Y vamos a entrar en una área más profunda o un estudio a fondo, mis hermanos, ¿ves?, de cómo se trata este mandamiento, mis hermanos. Y note bien, vamos a hablar de las consecuencias bíblicas por tener otros dioses, por creer en otros dioses. Y hermanos, tenemos que reconocer, mis queridos hermanos, que hay un sinfín de personas, no solamente afuera de la iglesia, pero también adentro de la iglesia, en cual ellos tienen otros dioses y creen en otros dioses. Aunque no te lo confiesan con su boca, pero su vida, su estilo de vida, sus acciones y aún muchas veces sus pensamientos y su hablar nos dice a nosotros, mis hermanos, que tienen otros dioses. Quiero hablar de esas consecuencias en este estudio más profundo, muy bien, porque él dice, no tendrás otros dioses delante de mí. Note bien conmigo, ¿qué son las consecuencias? Y esta es la pregunta que tenemos que contestar. ¿Qué son las consecuencias de quebrantar este mandamiento? ¿Qué es lo que puede suceder? Ahora, yo quiero que tú comprendas algo al principio, que esta página no cubre las consecuencias todavía, pero la razón puede ser vista en los 2 primeros versículos. Mira, yo creo que ese es el problema, que hay gente que puede citar los 10 mandamientos, ¿no? El 1, el 2, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, sexto, séptimo, no, octavo, noveno, el 10º. Pero mira bien, pero el problema es que no lo toman en cuenta en su texto completo. Mira lo que dice la palabra aquí, en Éxodo capítulo 20. Y mira lo que dice los primeros 2 versículos. Dice, y habló Dios, aquí está el problema. Es Dios que está hablando, no es el predicador, no es la religión, no la denominación, no la iglesia. Dice, y habló Dios. Dios está hablando. Dice, todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová. Yo soy el Señor. ¿Qué? Tú, Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. ¿Cuál es la motivación de guardar los 10 mandamientos? No por tener miedo del juicio de Dios, mis hermanos. La razón por guardar los mandamientos, mis hermanos, es y debe ser ¿qué? El amor a Dios y la gloriosa salvación y el rescate que Él ha proveído. Nota lo que dice. Obviamente hay consecuencias, obviamente hay penalidades que se tienen que pagar cuando estamos violando la ley y la palabra del Señor. Pero ¿cuál debe ser el motivo nuestro? El motivo tiene que ser ¿qué? El amor de Dios. Si ese amor no existe, mis hermanos, la obediencia suya forzada no te va a ayudar. Necesitamos el amor de Dios. Mira lo que Él dice. Y Cristo, mira, Jehová le está hablando a ellos. La razón por qué. En versículo 2, Éxodo capítulo 20, dice, yo soy Jehová, yo soy el Señor, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, mis hermanos. Esa debe ser la razón por qué no debemos tener otro Dios, porque fue el único Dios que lo pudo sacar de la casa de servidumbre. Los israelitas tenían que guardar los 10 mandamientos, mis hermanos, era porque Dios los había sacado ¿de qué? De Egipto, de la esclavitud. Los sacó de cautiverio, de la esclavitud, mis hermanos. Recuérdense, Egipto es un cuadro ¿de qué? Del mundo. Y la esclavitud de Israel en Egipto es un cuadro de la esclavitud ¿de qué? Del hombre en el mundo y a sus ataduras de pecado y de muerte. Este mensaje es aplicable a nosotros hoy día. Pero Dios nos ama. Por lo tanto, mis hermanos, Él ha proveído salvación ¿para quién? Para nosotros en Cristo Jesús, nuestro Señor. Es esto que el amor de Dios, lo que debe de compelernos a guardar sus mandamientos.
Y como fue mencionado, estos, mis hermanos, están cubiertos en otras escrituras también, este concepto. Nuestro propósito en discutir los 10 mandamientos son para darle una discusión total de la palabra de Dios. Por esta razón estamos incluyendo las consecuencias por violar los mandamientos en un estudio más profundo, mis hermanos, por cada uno de los mandamientos. Pero noto bien. Aquí están las consecuencias, mis hermanos, sobre Dios. Número 1. Aquí están las consecuencias sobre Dios. Punto A. La persona que no siga a Dios hiere, corta el corazón de Dios, le causa dolor y herida a él. Mi hermano, ¿Qué tan atrevidos somos nosotros de pensar que tenemos el lujo y el derecho de cortar, de herir el corazón de Dios? ¿De dónde sacamos eso? Esa es la razón por qué los hijos hoy día, mis hermanos, creen que tienen el derecho de herir el corazón de sus padres y los padres los permiten. Imagínese eso, que si son capaces de herir a sus padres, ¿qué espero yo? Pero mira lo que dice. 1 Samuel capítulo 8, en versículo 7, note bien. 1 Samuel capítulo 8, versículo 7, y note conmigo por favor, abre su Biblia y nos dice esto, dice, y el Señor dijo a Samuel, Dios le está hablando, Jehová Dios, escucha la voz del pueblo en cuanto a todo lo que te digan, pues no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí para que no sea rey sobre ellos. ¿Tú crees que yo no reconozco que cuando tú me rechazas a mí como pastor de la iglesia, que yo no reconozco que vos estás rechazando a Dios? Y es lo que dijo Dios. No te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí para que no sea el rey sobre ellos. ¡Qué tragedia, mis hermanos! El que te ha dado la vida, el ser, para existir, para respirar, el que da el poder, el que te da poder para respirar. Y tú lo rechazas a él. Si no, siquiera tiene sentido. En Salmo 81, versículo 11 dice esto, dice, pero mi pueblo no escuchó mi voz, Israel no me obedeció. ¿Tú crees que él no reconoce eso? Y en 2 Pedro capítulo 3, en versículo 9, mira lo que dice, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Muchísimas gracias por haber regresado a nuestra clase sobre los 10 mandamientos. Y si se recuerdan, estuvimos hablando en la última sesión en cual habíamos comenzado una sección titulada Las consecuencias bíblicas por tener otros dioses, por creer en otros dioses. En otra palabra, un estudio más profundo sobre este tema. Ahora, en esta sección estamos hablando aproximadamente de 3 puntos mayores con un sinfín de subpuntos. Quiero que tú reconozcas eso, mis hermanos. Y aquí tenemos 3 puntos mayores en cual estamos tratando en la primera parte aquí. Note bien conmigo, la persona que no siga a Dios hiere o corta el corazón de Dios, le causa dolor y herida a él. Punto 2, punto B, la persona que no sigue a Dios causa que el nombre de Dios sea blasfemado. Y C, la persona que no sigue a Dios vive una vida que es detestable a Dios. Ahora, note bien conmigo. Estamos hablando, y te recuerdo la última vez, que habíamos dejado en este punto que la persona que no sigue a Dios hiere o corta el corazón de Dios y le causa dolor y herida a él. Habíamos mencionado 1 Samuel capítulo 8, versículo 17, y Salmo 81, 11, juntamente con 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. Ahora, quiero llegar al siguiente punto. La persona que no siga a Dios causa que el nombre de Dios sea blasfemado. Yo no puedo pensar en otra cosa más horrible al momento
que nosotros como creyentes o incrédulos, no importa, podemos blasfemar el nombre de Dios. ¿Qué es lo que Él ha hecho para que merezca eso? Nada. Pero miren lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros en Romanos capítulo 2. En Romanos capítulo 2, note en particular lo que dice en versículos 23 y 24 y marque esto en su Biblia. ¿Ves? Ustedes deben de estar marcando su Biblia, que, mis hermanos, que esto sea tan íntimo contigo, que hermanos, que tú conozcas esta Biblia, la conozcas tan íntimamente, mis hermanos, que cuando te hacen una pregunta tú puedes responder inmediatamente. No solamente se fije, mis hermanos, en las notas que estamos compartiendo con ustedes, pero también, hermanos, pero tenemos que abrazar la palabra del Señor. En Romanos capítulo 2 dice esto, en versículos 23 y 24, dice: tú que te jactas de la ley, violando la ley, deshonras ¿a quién? A Dios. Deshonras a Dios. Y él dice en versículo 24, dice: porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, por causa de los creyentes, tal como está escrito. Una cosa que los gentiles, una cosa que los incrédulos están blasfemando el nombre de Dios, pero es otra cosa que lo están blasfemando a causa nuestra, porque andamos violando los mandamientos de Dios. Hermano, los incrédulos reconocen que nosotros tenemos otros dioses delante de nuestro propio Dios. ¿Qué es lo que pretendemos de hacer? Y convencer a otros ¿de qué? Cuando somos hipócritas en nuestra fidelidad hacia Dios. Punto C, la persona que no sigue a Dios, mis hermanos, vive una vida que es detestable a Dios. ¿Te puedes imaginar qué palabra tan pesada? Detestable a Dios. Él dice en Tito capítulo 1, versículo 16, dice: profesan, aquí está el problema, conocer a Dios, dicen, pretenden, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes y no solamente eso, pero inútiles para cualquier obra buena. ¿Cuántas veces le he hablado a una persona en la iglesia, mis hermanos, que andan tan alejados de las cosas de Dios, pero están sentados en la iglesia? Deshonran a Dios. Su conducta, su caminar, su hablar, su vivir, todo detestable delante de Dios. Mire la segunda razón. Existen las consecuencias sobre uno mismo, la vida del diario vivir. Mira bien, punto A, la persona que no sigue a Dios sigue a ídolos mudos y sin vida, dioses hechos por hombres y que nunca podrán ayudarlos. En Jeremías capítulo 16, versículo 20, Jeremías 16, versículo 20, y estuvimos recientemente en África caminando en las aldeas y hablando con gente, mis hermanos, que no conocían al verdadero Dios, pero tenían otros dioses. Y todos con una cara, una fachada, nariz, boca, orejas, mis hermanos, pues no pueden escuchar, no pueden ver, no tenían olfato, mis hermanos, y olvídate, no pueden hablar. Jeremías capítulo 16, versículo 20 dice: ¿puede hacer el hombre dioses para sí? Pero no son dioses. Imágenes quizás, pero no son dioses. En 1 Corintios, en capítulo 12, versículo 2, en 1 Corintios capítulo 12, en versículo 2 dice: ¿sabéis que cuando erais paganos, miren, paganos, cuando eran paganos, en esa época, dice, de una manera u otra erais arrastrados hacia los ídolos mudos? Este es el pasado. ¿Sabéis que cuando erais paganos, de una manera u otra erais arrastrados, mis hermanos, hacia los ídolos mudos? Éramos, pero ya no somos. Punto B, la persona que no siga a Dios intercambia ¿qué? Una vida de gloria por una vida que no trae ganancias, mis hermanos, y que es sin valor alguno. ¡Qué tragedia! En Jeremías capítulo 2, versículo 11 dice lo siguiente:
¿Ha cambiado alguna nación sus dioses, aunque esos no son dioses? Pues mi pueblo, miren lo que dice Dios, mi pueblo ha cambiado su gloria por lo que no aprovecha. ¿Cuántos hermanos benditos que dicen que son hermanos, que son creyentes, han hecho precisamente eso? Punto C, la persona que no siga a Dios experimenta una vida de vacías y problemas, perdiéndose en el descanso espiritual y la paz de Dios. ¿Cuántos? Miren, hay gente que viene a la iglesia, mis hermanos, y se sienten y yo comienzo a enseñar o predicar la palabra de Dios, o los otros pastores igual, mis hermanos, en el mismo púlpito, y los demás están en los asientos incómodos. Perdón, no hallan la hora para salir. Y salen, mis hermanos, resentidos, molestos. Aunque no se le habló personalmente y directamente a ellos, pero ofendidos igual. En Hebreos capítulo 4, versículo 11, la palabra de Dios nos dice: por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Mis hermanos, algunas veces tú te tienes que esforzar a entrar en el reposo de Dios. Porque no lo siente, no lo piensa, no está motivado. Algunas veces tenemos que esforzarnos. Es como leer la palabra de Dios, leer la Biblia. Gente me dice: es que no lo siento, no está en mí. Abro la Biblia y estoy aburrido, me quedo dormido. Algunas veces tú tienes que forzar, leer, escuchar la voz de Dios, y que Él llega y de repente en un momento dado Él te comienza a hablar, te llama la atención. ¿Por qué te tienen que forzar? Porque tú, mis hermanos, has desarrollado un sinfín de callos espirituales. Porque tú mismo te has alejado de las cosas de Dios. O sea, algunas veces te tienen que esforzar a entrar de nuevo y hacer de nuevo. En Salmo 78, en versículos 32 y 33 dice lo siguiente, dice: a pesar de todo esto, todavía pecaron, no creyeron en sus maravillas. Él pues hizo terminar sus días en vanidad y sus años en terror súbito. Perdón, ¿te puedes imaginar? A pesar de las evidencias, a pesar de las manifestaciones, a pesar de las maravillas de la gracia y la misericordia que Él ha derramado sobre nosotros, hay gente todavía que no creen. Qué tragedia, cómo van a terminar. Punto D, la persona que no sigue a Dios vive una vida de desesperanza. Siempre lo puede ver, molestos, enojados, una actitud pesada, desesperados. ¿Por qué? Porque están, mis hermanos, y ¿qué? No siguen a Dios, están alejados de Dios, aunque están en la casa de Dios. En Efesios capítulo 2, la palabra de Dios nos dice lo siguiente en versículo 12. Efesios 2 en versículo 12 dice: recordar que en ese tiempo estábamos separados de Cristo, excluidos de qué, de la ciudadanía, de qué, de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Y aún hay gente en la iglesia sentada así. Punto E, la persona que no sigue a Dios vive una vida que está esclavizada al pecado. No hallan la salida. Ellos mismos están atados con los grilletes y la cadena. Ellos mismos ponen las manos. Por favor, póngame las esposas. Tan alejados que se encuentran de Dios.
En Gálatas capítulo 4, mira bien, y Pablo tiene que llamarle la atención a este pueblo. Y Pablo le pregunta a ellos en Gálatas capítulo 4, miren lo que dice en versículo 8 y 9, dice esto, dice, pues en aquel tiempo cuando no conocías a Dios, éramos siervos de aquellos que por naturaleza no son dioses, en ese tiempo. Pero ahora que conocéis a Dios, o más bien que sois conocidos por Dios, wow. ¿Cómo es que volvéis otra vez a las cosas débiles, inútiles, elementales, a las cuales deseáis a volver a estar esclavizados de nuevo? ¿Cómo es posible? Porque mis hermanos, quizás vos nunca fuiste salvo. Quizás vos nunca te entregaste tu alma verdaderamente al Señor. Tomaste una decisión intelectual, una decisión religiosa para profesar y pretender, para aplacar a la familia, a los amigos, a los conocidos. Pero realmente en tu corazón tú nunca has sido crucificado juntamente con Cristo. Punto F, la persona que no sigue a Dios vive una vida hipócrita, una vida que niega la verdad. En 2 de Timoteo, en capítulo 3, nos dice la palabra del Señor en versículo 5, dice, en 2 de Timoteo 3:5, dice, teniendo apariencia de piedad. Teniendo apariencia de piedad. Santulón. Santita. Pero habiendo negado su poder y en los tales evita. Tengo una palabra para vos. Escucharme, mis hermanos. Mi hermanita, mi hermanito, escúcheme. Mira lo que dice en Romanos capítulo 1. Porque esto va directamente al corazón. En Romanos capítulo 1, mira lo que dice la palabra del Señor, comenzando en versículo 18, porque esto habla de la ira de Dios. En Romanos 1:18 dice hasta versículo 23, dice, porque el ira de Dios se revela desde el cielo contra toda, mira la palabra, toda impiedad, toda injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Por favor, no me digas que tú no conoces el bien y el mal. Seguro que sí, que tú no conoces el verdadero Dios. Seguro que sí, aunque tú lo niegas. Porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto que con toda claridad, siendo extendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa, Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue, dice, mira, entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Es ahí donde nos encontramos hoy día, mis hermanos. Punto G, la persona que no sigue a Dios profana su mente y su conciencia. Las dos cosas. En Tito capítulo 1, versículo 15 dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos y incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Y ese es el problema de mi querido hermanito o hermanita. Aunque sea mi amigo, mi mejor amigo o mejor amiga, o sea mi hermana, o sea mi hermana en Cristo, mi hermano en Cristo, a mí no me importa. Su mente está corrompida completamente.
Punto H dice, la persona que no sigue a Dios experimenta la vida más ilógica que puede ser vivida, la vida de un necio. ¿Cómo? Hay gente que vive una vida tan ilógica, mis hermanos, y lo encuentran lógico. Más bien te hablan como si tú eres el que está loco. Me dicen cosas y yo ni le respondo. Me dice, vos no me entiendes, tú estás loco. ¿Qué? No, yo estoy loco. Yo estoy tratando de comprender cómo es que tú llegaste a esa conclusión. No lo comprendo. Especialmente cuando tú me dices que eres un creyente. Yo me tengo que preguntar, ¿creyente en qué? ¿Creyente de qué? ¿Y en quién? Tenemos que definir los términos. Mira bien, la palabra dice en Salmo 14:1, porque por esa razón le digo que eres necio, porque en Salmo capítulo 14, versículo 1 dice lo siguiente, dice, mira bien, dice, el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, han cometido hechos abominables y no hay quien haga el bien. No les cuesta nada ni les molesta, más bien, ¿sabe qué? Duermen bien en su corrupción y se levantan, mis hermanos, regañando a todo el mundo cuando esa persona debe ser la persona que debe ser regañado. Punto I, la persona que no sigue a Dios no tiene raíz, mis hermanos, y va a caer cuando venga la tentación y va a caer grandemente, profundamente en la tentación. En San Lucas capítulo 8 dice en versículos 12 y 13 lo siguiente, dice, y aquellos a lo largo del camino son los que han oído, pero después viene el diablo, arrebata la palabra de qué, de sus corazones, para que no crean y se salven. Y aquellos sobre la roca son los que cuando oyen reciben la palabra con qué, con gozo, pero estos no tienen raíz profunda, creen por algún tiempo y en el momento de la tentación sucumben. Es obvio lo que está pasando. Miren, este punto J dice aquí, mis hermanos, dice la persona que no sigue a Dios pone su fe solo en señales y maravillas. Solamente quiere ver las cosas. Juan capítulo 4, nos dice la palabra del Señor. En Juan capítulo 4, versículo 48 dice, Jesús entonces les dijo, si no veis señales y prodigios, no creeréis. Y así está la gente hoy día. Aún muchos en la iglesia. Si no lo veo, no lo creo. Y ni siquiera están seguros de lo que están viendo. Punto K, la persona que no sigue a Dios está cegado en su mente sin poder ver que la luz salvadora del Evangelio de Cristo. Según Corintios 4:4 dice lo siguiente, dice, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Y yo creo que la iglesia está llena de gente así igual. Punto L, la palabra del Señor, mis hermanos. Y note este punto, dice que la persona no sigue a Dios, la persona que no sigue a Dios vive una vida de lujuria malvada, una vida que se burla de Dios y de su Hijo y el Señor Jesucristo. Están sentados calentando las bancas de la iglesia. En Judas, mira bien lo que dice la palabra del Señor en versículo 18, en Judas, en versículo 18 dice lo siguiente, dice, ¿quiénes os dicen? En los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías, y estamos hablando de gente que están en las iglesias. En 2 de Pedro, en capítulo 3, donde la palabra del Señor dice lo siguiente, 2 de Pedro, capítulo 3, en versículo 3, 4, 5, míralo y dice, ante todo saber esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. ¿Y cuánta gente tú conoces así? Cristo viene, no ha regresado todavía en 2000 años. Y la gente se anda burlando. Mira bien, pues cuando dicen esto no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo y también la tierra surgida de agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios. No han comprendido nada.
En Hechos capítulo 17, versículo 18 dice lo siguiente, dice, también disputaban con él algunos de los filósofos epicureos y estoquios, y dice, y algunos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? Y otro parece ser un predicador de divinidades extrañas porque les predicaba a Jesús y la resurrección. No entendían, no habían comprendido porque son unos grandes intelectuales. No se le puede decir nada. ¿Conoce gente así que saben todo, pero no se le puede decir nada? Porque saben todo. Y en el Salmo 73, note bien lo que dice la palabra de Dios, en versículos 11 y 12 dice, y dicen, ¿cómo lo sabe Dios? ¿Hay conocimiento en el Altísimo? ¿Qué pantalones de cuestionar a Dios? Y aquí estos son los impíos y siempre desahogados han aumentado ¿qué? Sus riquezas. Esa es la tragedia, que en la iglesia está llena de un montón de gente de esta calidad, mis hermanos, una calidad que da completamente a vergüenza por lo que han hecho, por lo que dicen y por lo que y cómo actúan en frente del pueblo de Dios sin temor.